Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos a seguir tratando el tema de avistamientos de estos seres aparentemente con el aspecto de un reptil en dos casos que desde luego son muy similares y que realmente están completando lo que serían diferentes testimonios de diferentes personas de la Tierra al respecto del avistamiento de un tipo de seres muy determinado, con las mismas características y realmente creando el mismo tipo de miedo. Vamos con el primer caso, un hombre llamado Jerry. Este aparece en el libro Real Encounters, Different Dimensions and Otherworldly Beings del investigador Brad Steiger, ¿no? Bueno, es un testimonio que es la primera vez que aparece al público, hace muy pocos años, hace nada más que 4 años, y resulta que este señor Jerry es dueño de una pequeña empresa que había creado tras haber estado en el ejército durante 12 años, un señor que vive en Eldridge, en Missouri, que se había criado en aquella zona, que se conocía el terreno perfectamente y que había estado formado en la Escuela de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, una escuela que se llama Fort Leonard Wood en Missouri. Bueno, este señor tenía conocimientos en espeleología, es decir, en lo que viene siendo pues la exploración de cuevas y de, bueno, pues de construcciones subterráneas naturales, y resulta que en 1993, pues ya empieza, ya fuera del ejército, bueno, pues se empieza a tomar la espeleología como un hobby. De hecho, sabe tanto como para formar grupos de espeleólogos experimentados, y bueno, pues este señor junto con otros se van juntando los fines de semana para explorar algunos sistemas de cavernas a lo largo de Missouri y de Arkansas. Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos con el señor Jerry al verano de 1995, porque este señor resulta que estaba en el condado de Camden, en Missouri, y tenía pensado explorar una serie de cuevas, unas cavernas bastante grandes en esa zona, y resulta que cuando está por allí observa una cueva que no había sido explorada desde hacía bastante tiempo, y bueno, pues decide meterse por aquella entrada estrecha y bien escondida, ¿no? Bueno, después de entrar a duras penas, este señor, bueno, pues llega a descender otros 17 metros y allí descubre que esa cueva se va bifurcando en una serie de cámaras, ¿no? Entonces allí va explorando cada una de las cámaras a ver si observa pues formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas. Es geólogo, con lo cual pues le gusta también el tema de las rocas, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que llega aparentemente al final de la cueva, ¿no? Y de repente este señor, tenemos que imaginarnos en un entorno cerrado, ¿no? Pues empieza a escuchar un sonido. Había como un crujido que estaba haciendo eco en una pequeña abertura de la parte superior de la cámara en donde estaba, ¿no? Bueno, después de oír esos crujidos, de repente comienza a escuchar un sonido como de un motor y también una serie de voces. Y dice, bueno, pero vamos a ver quién puede estar hablando si estoy aquí yo solo, ¿no? Bueno, se levanta y se da cuenta de que hay algo que tiene que haber al otro lado de la cámara, por encima de él, ¿no? Entonces la apertura está a unos 3 metros, consigue escalar hacia esa apertura y entonces se encuentra un camino plano y estrecho, pero lo suficientemente grande como para tener una visión decente de él, ¿no? Bueno, se coloca en la parte delantera de esta abertura y comienza a avanzar. Era una cosa muy pequeñita, no podía estar de pie, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza a avanzar hasta que observa lo que viene siendo pues una gran, bueno, pues una gran cueva, una gran apertura, ¿no? Una gran caverna, eh, pero que se abre hacia abajo, ¿no? Y entonces este señor lo que hace es quedarse ahí un poco parado en aquella abertura, y empieza a ver que la atmósfera de dentro es muy caliente, ¿no? Y además huele mal, como un vinagre agrio. Esa es la descripción del señor Jerry, ¿no? Bueno, está ante un espacio que se abre para abajo, muy grande, muy bien iluminado, con paredes de piedra caliza, y resulta que abajo observa algo que no debería estar ahí. Hay como una especie de artefacto, es como un carrito de golf, así es como lo describe él, ¿no? Pero sin ruedas y está muy abajo, ¿no?
Y bueno, pues mientras que está observando aquello, empieza a oír otra vez las voces, esas voces que parece que se están acercando cada vez más y que de hecho parece que van en dirección a ese vehículo. Bueno, este señor tuvo que frotarse los ojos en aquel momento ante lo que estaba viendo, porque resulta que apareció por una pequeña entrada de esa gruta en la parte de abajo lo que viene siendo una criatura que no era un hombre. Él decía que por las medidas tenía que medir 3 metros, con una piel escamosa marrón, y claro, este hombre estaba allí, bueno, pues totalmente asustado observando aquello. Empezó a ver detalles, la cara y la cabeza como con una forma de ser humano, pero con una nariz plana, sin oídos y sin cabello, ¿no? Una parte superior de la cabeza con una cresta llena de escamas, una cresta escamosa que de hecho le llega hasta el final del cuello. Empieza a observar, tiene como labios, tiene ojos de tamaño regular y de hecho observa unos brazos muy largos. Eso le perturba muchísimo, le entran escalofríos a este hombre cuando me entran a mí, y a él le debieron de entrar exactamente igual que a mí, porque es que su visión tuvo que ser espectacular, ¿no? Unos brazos muy largos, muy musculosos, con unas manos de apariencia humana, y con una cola masiva de 1,5 metros, que movía además a su gusto. Bueno, decía que tenía como una especie de traje muy ajustado de color oro, ¿no? Y que también llevaba como una bolsa ovalada a la espalda. Este ser, al parecer, estaba mirando algo dentro de este artefacto, dentro de eso que parecía un carrito de golf, que evidentemente no lo era, y bueno, pues estaba ocupado observando aquel artefacto. Entonces, claro, este hombre estaba allí y decía, joder, tengo una cámara perfecta para poder sacar algún detalle de esto. La saca la cámara, ¿no? Empieza a hacer fotos, pero luego esto no han trascendido esas fotos, pero en su comunicación él comentó que las fotos salieron totalmente distorsionadas y por alguna razón, mientras que estaba tomando esas fotos, este ser le se quedó mirándole con unos ojos, bueno, muy brillantes, y claro, mirando en su dirección, y evidentemente no sabe si él escuchó el sonido de los clics de la cámara, pero evidentemente sabía que estaba allí. Estaban mirándose el uno al otro y el otro al uno. A continuación, ese ser reacciona, emite un terrible silbido y bueno, pues este señor ya dice, mira, esto ya es suficiente para mí, me voy, ¿no? Y entonces empieza a echar para atrás, empieza a echarse para atrás, porque realmente quiere huir, ¿no? Huye en línea recta hacia afuera de lo que es esa cueva y vuelve a subir por donde había venido, por ese sistema de bifurcaciones, llega a la entrada de la cueva tan estrecha, vuelve a subir los 17 metros, ¿no? Y sube arriba y está hiperventilado y temblando de miedo, ¿no? Finalmente llega con su vehículo a casa y, bueno, pues este señor comenta que siguió explorando la zona en los siguientes años, pero que, bueno, pues cuando tiempo después quiso volver allí, pues resulta que se encontró que aquel terreno, ya todo el terreno, era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Casualidad? Bueno, pues ahí podemos dejarlo y vamos a por el segundo caso. Es el caso Gregor. Está publicado en Navidades del año 2013 por el señor Lon Strickler y es de un señor llamado Gregor, como decíamos, que vive en Munden, Austria. Es un señor que había escuchado la historia anterior que os acabo de contar y que con eso se animó a contar lo que le había pasado a él en mayo del año 2011, un caso muy reciente, ¿no? Bueno, aquí tenemos a este señor que está en una zona de minas de sal, ¿no? Del antiguo imperio de los Habsburgo. Bueno, pues había unas minas que se utilizaban para la extracción de diferentes sales minerales y bueno, pues él estaba en esa zona a 2 kilómetros al norte de Obertraun, en el lado opuesto de un lago que se llama Hallseiter, ¿no? Bueno, este señor realmente pues un auténtico geólogo entrenado y certificado, ¿no? Que había estudiado en la Universidad de Salzburgo y en Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin. Bueno, pues un señor con una experiencia increíble a la hora de evaluar y examinar cuevas por la República Checa, por Austria, por Polonia desde 1988, y entonces tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos con él
al señor Gregor, mayo de 2011, se está moviendo por esa cueva que ha encontrado a 2 kilómetros al norte de Obertraun, ¿no? Es un difícil pasaje, está el hombre pues arrastrándose por una caverna, por una gruta bastante estrecha, y allí empieza a escuchar voces que emanan de la oscuridad delante de él. Bueno, este señor, pues está allí y bueno, lo primero que hace es intentar recoger algunas muestras para ver si es algún otro tipo de espeleólogo que pueda estar por allí, se las enseña o bueno, pues cualquier tipo de contacto que puedan tener en el interior de una cueva, pero él pensaba que estaba solo, ¿no? Ya era extraño y es lo mismo que vemos en el primer caso, ¿no? Bueno, familiarizado con los ecos y el efecto Doppler que suena en las cuevas, siguió escuchándolo y se dio cuenta de que aquellos sonidos sonaban de una manera totalmente diferente. Entonces se queda en silencio varios minutos y bueno, pues mientras tanto, pues se va moviendo poco a poco a través de la cueva, intentando no hacer nada de ruido, a ver qué es lo que puede ver allí dentro, ¿no? Y después de 40 metros sube a una cámara que está pues en pendiente, ¿no? Sube arrastrándose y ve una cámara que tiene lo que serían dos entradas, una por la izquierda y otra por la derecha, son como dos aberturas que puede ver perfectamente, ¿no? Y entonces cuando llega allí empieza a oler igual que en el primer caso pues es un aroma a podredumbre, algo que es muy obvio, que es como a huevos podridos, algo realmente desagradable, ¿no? Y entonces comienza a examinar aquella cámara que había visto, ¿no? Después de los 40 metros que se había tenido que arrastrar hasta allí, y observó que con la luz que entraba del sol había como una iridiscencia roja en las rocas que no había visto nunca, y entonces dice, oh, bueno, voy a mirarlo esto de aquí, empieza a coger muestras y de repente vuelve a escuchar las voces. Y entonces en ese momento, bueno, retrocede, se mete en la entrada de esa caverna, ¿no? De esa cámara, y entonces se pone expectante pues en lo que sería el borde para intentar mirar tanto la entrada de la izquierda como la entrada de la derecha, ¿no? Y ahí tenemos a ese hombre expectante a ver quién está hablando por allí. No identificaba ningún tipo de idioma ni de lenguaje conocido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo podía ver perfectamente. Entonces, lo primero que ve es una luz amarillenta en la abertura izquierda de la cámara y a continuación varias luces más de color amarillo después de esa primera, ¿no? Y entonces, después de eso, la visión le deja totalmente paralizado, porque dice que la imagen que observa es 20 criaturas, una detrás de otra, y os voy a enseñar la fotografía de lo que él dijo que había encontrado y que era similar a lo que vio en aquella cámara, ¿no? De lo que serían unos seres similares a los lagartos, pero gigantescos, de al menos 2 metros. Cada una de ellas variaba en altura, pero todas parecían iguales. Eran como lagartos musculados, bípedos, a dos patas. Caminaban erguidos como seres humanos. Decía él que eran como lagartos bípedos, que no había otra forma de identificar a estos seres, ¿no? Decía que no podía determinar exactamente el color exacto de su piel, pero que tenían un hocico muy pronunciado, ¿no? Con unas largas colas prominentes que rápidamente se balanceaban adelante y atrás mientras que iban moviéndose, algo que es bastante lógico, siguiendo lo que es la lógica de una biología, pues que podemos decir, una columna vertebral que acaba en cola, ¿no? Decía que los brazos y las piernas eran enormes y que se podía detectar la musculatura a través de lo que eran los uniformes, ¿no? Decía que había voces como si estuviesen hablando, pero que no pudo detectar el idioma, ¿no? Y que una tras otra fue viendo a estas 20 criaturas moviéndose desde la cámara de la izquierda hacia la cámara de la derecha, pasando delante de él. Una, otra. Claro, él estaba allí diciendo, si me cogen, bueno, no sé, no salgo de aquí, ¿no? Pero parece que estos seres o le ignoraron o no se percataron de su presencia, ¿no? Bueno, este señor concebió que cuando ya habían terminado de pasar aquellos seres y había pasado suficiente tiempo, empezó a deslizarse para abajo, ¿no? Y volvió a lo que era el punto de los 40 metros de gruta por la que se había tenido que arrastrar, y de allí pues volvió a salir al exterior, se subió en el coche
volvió a su casa y este señor comenta que después de eso tenía que ir a la oficina y que no se acuerda absolutamente nada de cómo llegó allí. Es decir, como si tuviese un vacío de memoria en todo el incidente, ¿no? Como si realmente estuviese en tal estado de shock que realmente se hubiese eliminado parte de su memoria o hubiese tenido un borrado de memoria por parte de esos seres increíbles que había visto en el interior de esa cueva, ¿no? Bueno, este hombre quedó tan impresionado que tuvo que hacer un diario privado para narrar su encuentro y bueno, pues finalmente tras escuchar el relato primero que os he contado, pues se decidió a comentárselo al investigador que os he comentado que se llama el señor Lon Strickler, ¿no? Bueno, es muy interesante porque este señor comentaba que y esto ya lo he dicho en algún otro programa, ¿no? Que a él le dio la impresión de que estaba ante un momento quizá del futuro o quizá del pasado, como si hubiese visto casi una puerta dimensional de algo que ocurrió en otro tiempo, ¿no? Porque él no concebía que aquello pudiese estar pasando en pleno siglo XXI, en el año 2011, ¿no? Estamos hablando de un profesional capacitado que le costó mucho contar su experiencia y que, bueno, pues no ha querido nunca comentar lo que eran sus datos personales de su apellido para no ser identificado por miedo al ridículo, ¿no? Bueno, las claves. En ambos casos tenemos voces y seres vestidos con una especie de traje ceñido o túnicas, como veíamos también en el caso de la cueva de Son Doong, ¿no? En Vietnam. Tenemos unas criaturas, como una especie de lagartos de 3 metros, con piel escamosa, de color marrón, aunque en el segundo caso dice que no lo puede ver muy bien el color, ¿no? Una cara que tiene como una especie de forma de ser humano, pero con una nariz plana, escamosa, siempre en este caso, en el primer caso, por ejemplo, una bocanada de aire muy caliente, un olor a podredumbre, ¿no? En los dos casos tenemos pues sonidos de voces, como decíamos, ¿no? Pero en uno de los casos parece que el ser le ve y en el segundo caso los seres no le ven, ¿no? Es muy interesante en la criatura que comentábamos del carrito de golf, esa cresta que llega hasta el cuello, ¿no? Hasta la parte posterior del cuello, unos brazos muy largos y musculosos, con apariencia humana. Esto me perturba bastante. Además refrendaría estas teorías del metamorfismo que vemos en algunos protagonistas de este tema de los reptilianos, como David Icke, ¿no? Y bueno, pues muy curioso también esta casuística de la bolsa ovalada unida a la espalda, ¿no? Y ese misterioso carrito de golf que podría ser cualquier cosa, ¿no? Realmente, ¿no? En este segundo caso vemos las 20 entidades, la luz iridiscente roja, vemos esos sonidos, la sensación de indefensión, nadie va a oír tus gritos, es como la nave Nostromo de Alien, ¿no? En el espacio nadie puede oír tus gritos, pues yo creo que en esa cueva tampoco nadie podría haberte ayudado, ¿no? Esos lagartos musculados, bípedos, a 2 patas, ¿no? Caminando erguidos como los seres humanos, algo imposible, ¿no? Pero evidentemente ahí tenemos diferentes casos protagonizados por espeleólogos, ¿no? Bueno, no hay un término mejor para exponer que fueran lagartos bípedos, ¿no? Con uniformes de color oscuro, ¿no? Y bueno, pues me parecen dos vivencias que podemos entender que puedan ser más parecidas o menos parecidas, pero que evidentemente están hablando de una realidad que son los encuentros con lo bizarro, con encuentros del tercer tipo, que llevan ocurriendo desde que el mundo es mundo, desde la noche de los tiempos, y en donde pues finalmente podemos verlos reflejados en muchas deidades, como decíamos en el anterior videoprograma, ¿no? Y en diferentes culturas de diferentes maneras, ¿no? A mí me parece que estamos ante unos casos que son importantes de evaluar porque normalmente pues es difícil hablar del tema de los reptilianos desde un punto de vista serio, ¿no? Desde una investigación con un testimonio y con un análisis, ¿no? Es muy fácil decir que bueno, pues que pueda haber infiltrados en el mundo, que de hecho hay casos en donde se ve este metamorfismo perfectamente, ¿no? Pero este tema de los reptilianos, pues es difícil hablar de ello. Yo la verdad es que me he pensado bastante el tema de hacer esta semana reptiliana que os estoy presentando, ¿no? Pero creo que los casos tienen tanta fuerza y creo que las visiones son tan impresionantes que desde luego tenían un pequeño espacio en este canal que es un auténtico museo de lo bizarro, ¿no? Entonces, bueno, yo os dejo estos casos, los podéis tomar con deportividad, como vosotros queráis, ¿no? Y bueno, pues finalmente una valoración final
es que si realmente existen estas entidades y estos seres viven en cuevas o transitan en este tipo de cuevas, en esos ambientes más húmedos, ¿no? Estaríamos hablando de que estarían refrendando esas teorías de los mundos interiores, ¿no? Que aparecen también en todas las culturas humanas y en donde también aparecen estas deidades del tipo reptil, ¿no? Quizá es exactamente lo mismo que vivieron aquellos hombres de antiguas civilizaciones, nada más que en el siglo XXI. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.